Los flip-flops son circuitos lógicos que son capaces de almacenar dos estados, 0 y 1, donde 0 es reset y 1 es set. La ventaja de estos dispositivos es que una vez establecemos un valor en estos, este mantendrá su valor de forma indefinida mientras el circuito esté energizado. Adicionalmente, un flip-flop puede ser asíncrono, caso en el cual cambia su valor en cualquier instante de tiempo, en función de sus entradas y estado actual, o puede ser síncrono, el cual cambia su valor únicamente en algunos instantes. Estos instantes los determina una señal conocida como señal de reloj. Comenzando con el flip-flop RS, recibe su nombre de las palabras en inglés reset y set. Como podemos observar en el diagrama eléctrico, un flip-flop RS se compone de dos compuertas NOR, donde la primera recibe la entrada R y la salida de la segunda compuerta NOR, y la segunda recibe la entrada S y la salida de la primera compuerta NOR. Además, podemos observar un par de compuertas AND, las cuales convierten nuestro flip-flop en un flip-flop síncrono, ya que, mientras nuestra señal CLK, clock o señal de reloj no tenga un valor de 1, mantendrá el flip-flop en función de memoria. En caso contrario, permitirá que nuestro flip-flop cambie de estado de ser necesario. En la parte inferior derecha podemos ver una tabla con los diferentes modos de operación y el valor de las entradas que activan estos. En el primer caso podemos ver una entrada en R de 0 y una entrada en S de 1. Esta combinación en las señales de entrada activa el modo de operación set, donde Q será igualada a 1 y Q negada a 0. Posteriormente tenemos la combinación de entradas 0 y 0, donde se activará la función de memoria. En este caso, el valor de Q será igual al valor anterior en un intervalo de tiempo anterior, Qn-1, mientras que el de Q negada será el de Qn-1 negado. Para una combinación 1 y 0 donde reset es 1, se activa la función reset. Esta función siempre igualará o hará el valor de Q igual a 0 y el de Q negada igual a 1. Por último tenemos la combinación 1-1, que está remarcada en rojo, y ya que este es un estado no deseado y conflictivo, debido a que la salida que nos puede dar en Q no, no es aleatoria, no está controlada, por lo que no es un estado deseable. En la parte inferior izquierda tenemos la representación de bloque de un flip-flop RS síncrono, con sus entradas RS y CLK, y dos salidas Q y Q negada. Comenzando con la simulación del flip-flop RS. Debido a que no se encuentra entre los circuitos del simulador, se creó uno a partir del 74LS08, que es un circuito integrado con compuertas AND, y el 74LS02, que es un circuito integrado con compuertas NOR. Para ello, en el circuito integrado de compuertas AND, el LS08, se unieron dos entradas de reloj, denotadas por los cables en color gris, al pin 1 y al pin 4. Adicionalmente, la entrada R, denotada por el cable en gris, se conectó al pin número 2. La salida de la primera compuerta AND se encuentra en el pin número 3, denotada de nuevo por el cable en color rosa, y esta va hacia el circuito integrado LS02 con compuertas NOR. La segunda compuerta AND tiene igual su entrada de reloj denotada por uno de los cables en gris,
y la entrada DS, denotada por el cable en color morado, al pin número 6. No, al pin número 5, mientras que la salida de esta segunda compuerta es el pin 6 y va y se dirige hacia el circuito integrado LS02 de compuertas NOR. A su vez, el circuito integrado de compuertas NOR LS02 se conecta a VCC mediante el pin número 14, el cable en rojo, y a GND mediante el pin número 7 en color negro. Este tiene como salidas, o una de las salidas de las compuertas NOR es el cable en color naranja. Este cable denota la salida Q, mientras que el cable en color amarillo denota la salida Q negada. Como se puede ver, es la salida Q, que es el cable en color naranja, se conecta a un LED y a su vez se conecta a la entrada de la otra compuerta NOR que se utiliza. Lo mismo ocurre con la otra compuerta NOR, donde su salida Q negada, el cable en color amarillo, se conecta a un LED y a su vez a una de las entradas de la otra compuerta NOR. Iniciando con la simulación del flip-flop RS, se establece la entrada R en 1, esto con el fin de evitar que el simulador dé error. Bueno, sí dio un par de errores, pero el, el circuito comienza a funcionar. Como se puede observar, al estar en R igual a 1, el circuito tiene el siguiente estado: Q igual a 0, denotado por el cable en naranja, por lo tanto el LED está apagado, y Q negada, denotada por el cable en amarillo, que está encendida. Cuando el flip-flop RS tiene R igual a 1 y S igual a 0, está en un modo de operación de reset, por lo que Q negada siempre estará encendida. Si apagamos el switch de R, podemos ver que el estado se mantiene. Esto ya que cuando ambas entradas valen 0, el flip-flop RS está en una función de memoria. Caso contrario ocurre si activamos el switch S, que activa el modo de operación set. En este momento el flip-flop está en un modo de operación set, lo que provoca que Q sea igual a 1, el cable en color naranja, y por lo tanto el LED se encienda, mientras que Q negada, el cable en color amarillo, sea igual a 0 y por lo tanto el LED se apague. Como podemos ver, el estado se mantiene ya que set se mantiene en 1, por lo tanto en cada ciclo o flanco de subida, que es lo que detecta este flip-flop, el estado se vuelve a establecer en 1. Nosotros no notamos ningún cambio. Si apagamos el switch de set y lo volvemos a poner en 0, volvemos a activar el modo de operación de memoria. Y como vemos, el estado no cambia. Si volvemos a establecer el modo de operación en reset, activando el primer interruptor, cable en rosa, volvemos a establecer Q igual a 0, cable en naranja, por lo tanto el LED se apaga, y Q negada, cable amarillo, igual a 1, por lo tanto el LED se enciende. En este flip-flop no se prueba la combinación de entradas 1 y 1, ya que provoca un estado indeterminado, por lo que la salida no tiene un valor controlado, además de que el simulador comienza a abrir ventanas de error.
Comenzando con el flip-flop JK, podemos observar que este implementa un flip-flop RS en su interior, denotado por el recuadro en naranja. Este flip-flop es una mejora del flip-flop RS, ya que resuelve la indeterminación que este tiene en una combinación de entradas 1 y 1. Como se puede observar en la tabla, este flip-flop cuenta con las mismas operaciones que un flip-flop RS, donde cuando J y K son igual a 0, este flip-flop actúa en un modo de operación memoria. Esto es, el valor de Qn más 1 será el valor que tenía en Qn. Cuando J es igual a 1 y K es igual a 0, el flip-flop actúa en un modo de operación set, donde Qn más 1 valdrá 1. Cuando J es igual a 0 y K es igual a 1, actúa en un modo de operación reset, donde Qn más 1 será igualado a 0. Por último, en el modo de operación donde J es igual a 1 y K es igual a 1, actúa como un complemento. Esto es, Kn más 1 será igual a la negación de Kn. En la parte inferior se puede observar la representación de bloque de este flip-flop, con sus entradas J y K y una entrada CLK o clock, que indica que el flip-flop es síncrono, así como dos salidas, Q y Q negada. Comenzando con la simulación del flip-flop JK, utilizamos el circuito integrado 74LS73, el cual es un flip-flop JK de flanco de bajada. Este está alimentado en ABCC mediante el pin número 4 y a GND mediante el pin 11. Su entrada de reloj está en el pin 1 por el cable gris, mientras que su entrada J se encuentra en el pin 14 y es el cable en color naranja. Su entrada K es el cable, denotada por el cable en amarillo, está conectada al pin número 3 y su salida Q negada se encuentra en el pin número 13, denotada por el cable en rosa, mientras que la salida Q se encuentra en el pin número 12 y es el cable en color morado. Adicionalmente se utilizó una compuerta NOT, denotada por el circuito integrado 74LS04. Esto con un fin estético para que el LED que se utiliza para observar la función de reloj o la señal de reloj se encienda cada vez que el circuito integrado realiza un cambio en su modo de operación o un cambio en sus estados. Iniciando la simulación del flip-flop JK. Como podemos observar, J y K son igual a 0 y el flip-flop tomó un estado inicial de 0. Por lo tanto, su salida Q, denotada por el cable morado, y su LED están apagados, mientras que Q negada con un valor igual a 1 tiene su LED encendido, el cable en color rosa. Cuando establecemos J igual a 1, utilizamos la operación set, lo que provoca que Q, denotada por el cable en color morado, se vuelva 1, mientras que Q negada, denotada por el cable en color rosa, sea igual a 0. Esto provoca que su LED se apague. Si volvemos a poner el switch J en 0, podemos observar que el valor se mantiene con Q igual a 1 y Q negada igual a 0. Esto ya que estamos en una función de memoria y el estado se mantiene. El estado anterior se mantiene. Por el contrario, si activamos el switch K, podemos observar que de nuevo Q es igual a 0, el cable en color morado, por lo tanto el LED no se enciende, mientras que
Q negada es igual a 1. Esto provoca que el LED se encienda. De la misma forma, si volvemos a activar el estado de memoria con ambos switches en 0, vemos que el estado se mantiene o no cambia. Ahora, si utilizamos ambos switches en 1, J y K igual a 1, podemos observar cómo el estado cambia. Y esto ya que estamos en la operación de conmutar, en la operación de complemento. Por lo que en cada flanco de bajada, que es como funciona este flip-flop, JK comienza a negar el estado anterior. Por eso vemos ese cambio en el que el LED de Q y el de Q negada comienzan a encenderse intercaladamente. Si volvemos a un estado en donde ambos switches sean igual a 0, volvemos a tener un estado estable donde no cambia respecto al tiempo. Volvemos a la función de memoria. Comenzando con el flip-flop T, recibe su nombre de la palabra en inglés toggle, la cual significa alternar de un estado a otro. En nuestro caso, cambiar de un estado 0 a 1 o viceversa. Como se puede observar en el diagrama del flip-flop T, se encuentra la estructura básica de un flip-flop RS, que se encuentra en este rectángulo en naranja. Y a su vez la estructura básica de un flip-flop JK, que se encuentra en este recuadro en negro, con la particularidad de que la entrada J y K están unidas. Esta nueva entrada recibe el nombre de T. Ahora, con la idea de que un flip-flop T es fundamentalmente un flip-flop JK con ambas entradas unidas, podemos inferir fácilmente su funcionamiento. Esto es, con T igual a 0, es decir, J y K igual a 0, obtenemos la función de memoria. Y con T igual a 1 o JK igual a 1, obtenemos la función de complemento. Por último, en la esquina inferior izquierda, se puede observar el diagrama de bloque de un flip-flop T, en este caso uno síncrono debido a la presencia de una entrada CLK o reloj. Esta puede ser de dos tipos. Flanco de subida. El flip-flop solo se activa cuando la señal de reloj está cambiando de un voltaje bajo a uno alto. En otras palabras, de 0 a 1. Flip-flop de bajada. El flip-flop se activa cuando la señal de reloj cambia de un voltaje alto a uno bajo, de 1 a 0. Adicionalmente, en el diagrama de bloque del flip-flop T se observa la entrada T, encargada de cambiar el comportamiento del flip-flop, y las salidas Q y Q negada con el estado actual. Comenzando con la simulación del flip-flop T, utilizamos el flip-flop JK de flanco de bajada 74LS73. Esto ya que, como se vio en la sección anterior, un flip-flop T es un flip-flop JK con la entrada J y K unidas. Para controlar estas entradas o la entrada T, en otras palabras, se utilizó un switch conectado con el cable en color verde. La entrada J está unida mediante el cable de color rosa al pin 14, mientras que la entrada K está unida al pin 3 mediante el cable morado. La señal de reloj se une al pin 1 mediante el cable en color gris, mientras que la salida Q está unida a uno de los LEDs mediante el cable naranja y la salida Q negada está unida a otro LED mediante el cable amarillo. El circuito integrado 74LS73 es alimentado mediante el pin 4 a VCC y el pin 11 a tierra, que es el cable en negro. Adicionalmente, se añadió una compuerta NOT
denotada por el circuito 74LS04 y por la cual se pasa una de las salidas del reloj, donde la entrada, el pin 1 denota una entrada y el pin 2 una salida negada. Esta salida negada se conecta a otro LED. Este circuito integrado NOT se alimenta a VCC mediante el pin 14, un cable rojo, y a tierra con un cable negro en el pin 7. ¿Por qué se hizo esto? Para que cada vez que encienda este LED, se note el cambio de un estado a otro, ya que de no hacerlo el cambio se reflejaría cada vez que el LED se apague. Esto es básicamente con fines estéticos. Iniciando con la simulación del flip-flop T, podemos observar cómo el LED unido al cable amarillo está encendido. Este LED representa a Q negada. Esto nos quiere decir que Q es igual a 0 y Q negada es igual a 1. Como se puede observar, este estado no cambia debido a que nuestro valor en T es 0. Este valor de 0 se transmite a la entrada J y K de nuestro 74LS73, que es un flip-flop JK. Cuando ambas entradas de un flip-flop JK son igual a 0, el flip-flop actúa en una función de memoria. Es por ello que nuestro estado no cambia. Por otro lado, si enviamos un 1, ambas entradas del 74LS73, un flip-flop JK, se ponen en 1. Esto provoca una función de complemento. Es por ello que podemos observar cómo el LED de Q y Q negada alternan entre ellos cada vez que el flip-flop se activa por un flanco de bajada. Un flanco de bajada que es el que detecta este 74LS73. Y esto va a seguir por n veces. Si por ejemplo volvemos a ponerte en 0, vemos que se vuelve a activar la función de memoria. En este caso se activó con un Q igual a 1, por lo tanto Q, denotado por el cable de naranja, se queda encendido el LED, mientras que Q negada, denotada por el cable amarillo, se queda apagado. Si volvemos a activar T igual a 1, volvemos a activar la función de complemento. Comenzando con el flip-flop D, podemos observar que este es una modificación al diseño de un flip-flop RS, donde ambas entradas se unen en una nueva entrada llamada D, y la entrada R posee una compuerta NOT. Con base a lo anterior, podemos observar que este flip-flop utiliza únicamente dos de los modos de operación de un flip-flop RS, en el set y reset. En la siguiente tabla podemos ver cómo funciona este flip-flop. Cuando D es igual a 0, equivale a R igual a 1 y S igual a 0. Esto nos da una operación de reset, donde Qn más 1 será igual a 0. Cuando D es igual a 1, equivale a R igual a 0 y S igual a 1. Esto define un modo de operación set, donde Qn más 1 será igual a 1. En la parte inferior izquierda podemos ver la representación como bloque de este flip-flop. En este caso, un flip-flop síncrono debido a la presencia de la entrada CLK. Comenzando con la simulación del flip-flop tipo D. Para comenzar con esta simulación se utilizó el circuito integrado 74LS74. La entrada D se encuentra en el pin número 2. Esta se conectó mediante el cable amarillo a uno de los switches. La entrada de reloj se conectó al pin número 3.
ya que este es un flip-flop síncrono de flanco de subida o flanco positivo. En el pin 5 se encuentra la salida Q. Esta está denotada por el cable en rosa y, y en el pin número 6 se encuentra la salida Q negada, denotada por el cable en morado. Adicionalmente se conectó a un LED la salida del reloj para observar o tener una referencia visual de cuando la señal está cambiando su valor. En el pin 14 del 74 LS74 se conecta a VCC y el pin 7 a GND. Con esto, nuestro circuito se encuentra alimentado. Iniciando con la simulación del flip-flop tipo D, podemos observar que cuando su entrada D, denotada por el cable en color amarillo, es igual a 0, se enciende Q negada, denotada por el cable en color morado, y se mantiene su estado mientras no cambie este switch. Por el contrario, cuando activamos este switch, D es igual a 1, lo que provoca que Q se encienda. Q está denotada por el cable en color rosa. En este momento Q vale 1 y Q negada vale 0. Lo mismo ocurriría si volvemos a apagar el switch. En este caso D es igual a 0, lo que provoca que Q sea igual a 0, el cable es rosa, por lo tanto el LED está apagado, y Q negada es igual a 1, cable morado, y el LED está encendido.